En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Ciertamente la palabra de Dios es eficaz, es espíritu y vida, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Su palabra es creativa y revela la sabiduría y la voluntad del Señor. Por eso el mismo Señor dijo que es bienaventurado aquella persona que escucha y pone por obra su palabra. Bienvenidos pues a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y vamos capítulo a capítulo. Estamos en el capítulo 5 y en la charla anterior, en la enseñanza anterior, estuvimos hablando sobre el capítulo 5, versículo 17 en adelante, donde el Señor Jesús sanó a un paralítico que era cargado por 4, y que el Señor, antes de sanarlo, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y como se habían reunido allí muchas personas y también algunos abogados de la ley, intérpretes de la ley, fariseos y escribas, entonces ellos dijeron, cuando Jesús le perdonó los pecados al paralítico: ¿quién es este? Blasfemias dice, porque solo Dios puede perdonar pecados. Estas palabras o estos pensamientos que brotaron del corazón de estos hombres religiosos, teólogos de su tiempo, personas que eran maestros de la ley y que enseñaban la ley, ellos en verdad estaban en lo cierto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Nosotros los seres humanos, cuando nos ofendemos los unos a los otros, nos perdonamos. Es deber perdonarnos y es deber pedir perdón cuando nosotros hemos herido o ofendido a alguien. Y cuando alguien nos pide perdón porque nos ha hecho un agravio, nosotros tenemos el deber de perdonar a tal persona. Pero cuando Jesús le habló al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, el Señor estaba hablando que los pecados, la totalidad de los pecados que ese paralítico había cometido, le eran perdonados por el Señor. Y eso lo entendieron así los escribas y los fariseos, que eran los teólogos que enseñaban la palabra del Señor al pueblo de Israel. Y en eso ellos sí tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que sucede es que ellos no entendían que Jesús es Dios manifestado en forma humana, que Jesucristo tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios nos visitó a nosotros haciéndose hombre y manifestándose como hombre y como el Mesías prometido al pueblo de Israel. Así que Cristo era Dios, ahí estaba Dios, Emmanuel con nosotros, visitándonos en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que cuando Cristo pronunció estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados, lo estaba haciendo desde la perspectiva divina,
porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero el Señor también, que tenía discernimiento y sabía lo que había en el corazón de los hombres, Él pudo discernir lo que estaban pensando, lo que estaban cavilando o pensando esos hombres religiosos, fariseos y escribas, maestros de la ley. Y el Señor entonces, dirigiéndose a ellos, les dijo: ¿qué pensáis vosotros en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, hijo, tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico, levántate y anda. Era una pregunta. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Bueno, esa es una pregunta que Cristo formula delante de los religiosos que están allí y delante de toda la gente. Desde la perspectiva sí un poco superficial, lo lógico es que la gente pensara que era mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque era difícil que Cristo, que los religiosos de su época pudieran refutar al Señor, porque ¿cómo podrían comprobar que Jesucristo sí podía perdonar pecados? Por eso es que el Señor le dio una prueba de que Él sí podía perdonar los pecados de los seres humanos, y la prueba era el milagro de hacer caminar al paralítico. Por eso formula la pregunta: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico, levántate y anda? Entonces el Señor, para darles una prueba de que Él sí tenía autoridad para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho o tu camilla y anda. Y el paralítico en ese momento se levantó, tomó su lecho o camilla y anduvo y se fue saliendo por la puerta de la casa donde estaban. Pero analizando más profundamente el texto, yendo más allá de ese contexto histórico, debemos de entender que para Dios y para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sanar no era un problema, porque Dios dice que para Él no hay nada, absolutamente nada difícil. Para sanar al paralítico solo se requería la manifestación de un atributo divino, el atributo de su poder. Cuando Jesucristo sanaba a la gente, lo que Jesús manifestaba era el poder de Dios para sanar, para hacer milagros, para hacer prodigios y actos que maravillaban y dejaban perplejo a las gentes. Pero profundizando más en la pregunta de Jesucristo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Si analizamos la doctrina del perdón de Dios, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que para Dios
fue mucho más difícil perdonar los pecados. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando nosotros analizamos la doctrina del perdón de los pecados, llegamos a la conclusión que la única manera en que Dios puede perdonar todos los pecados de los seres humanos, los pecados de nosotros, los cristianos, los pecados de aquellos que han creído en Cristo, fue un acto difícil y doloroso y una manifestación del amor sacrificial de Dios, porque la base legal que tuvo Dios, que tuvo Cristo para perdonar todos nuestros pecados, fue el sacrificio, la muerte sustitutoria o sustitutiva de Cristo, porque la Biblia declara una y otra vez que Jesús murió por nuestros pecados y que para que Dios pudiera extender su mano de misericordia y de perdón hacia nosotros, era necesario que Cristo muriera por nosotros los pecadores y ofreciera a Dios un sacrificio que expiara nuestros pecados. Él mismo declaró que vino a poner su vida en rescate de muchos. También el apóstol Pedro escribió que nosotros fuimos rescatados, liberados, no con oro y plata, es decir, el Señor no pagó a Dios el Padre oro y plata para liberarnos y rescatarnos del pecado y de la consiguiente condenación eterna, sino que Cristo pagó con su vida, porque la paga o consecuencia o castigo del pecado es la muerte física, la muerte espiritual que implica la separación eterna del hombre de Dios en un lugar de tormento que la Biblia llama lago de fuego. Entonces Jesucristo nos rescató, nos liberó de nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar y dando su vida, dando un rescate en una cruz donde derramó su sangre por nosotros. Solo así, satisfaciendo la justicia divina, podía Dios perdonar nuestros pecados. Y esto no fue fácil. Implicó el sacrificio de Cristo dando su vida y sufriendo una muerte dolorosísima, horrible, tan horrible que los romanos, que eran los que gobernaban en esa época, habían legislado una ley que decía que un romano no podía ser condenado a muerte en una cruz. Los condenados en una cruz eran personas que pasaban 2, 3, hasta 5 o quizás 6 días sufriendo lo indecible colgado de una cruz, crucificados, clavados sus manos y sus pies como ocurrió con Jesucristo nuestro Señor. Entonces, para que Cristo tuviese una base legal para perdonar los pecados de nosotros, que hemos sido llamados y escogidos y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo, para que el Señor pudiera perdonarnos, era necesario que Él
muriera en la cruz. Así que, contestando la pregunta que Cristo hace, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle, en este caso específico del paralítico, a ti te digo y levántate. Si nosotros profundizamos, entendemos que Dios tuvo que ofrecer, que Cristo tuvo que ofrecer un sacrificio supremo. Dio su vida por nosotros en la cruz para que Él pudiera tener una base legal para perdonar nuestros pecados y sanar también todas nuestras dolencias. Porque en la cruz, en el sacrificio de Cristo, en la expiación de Cristo y redención, Dios perdona los pecados de nosotros, los que hemos creído en Él, y sana nuestras dolencias, porque por sus llagas nosotros somos sanados. Así que esto era lo que yo quería recalcar. Ya hablamos de este pasaje en el día anterior. Ahora pasemos entonces al versículo 27 de Lucas 5. No se les olvide, hermanos, que estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Después de estas cosas, dice, después de hacer esta sanidad, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos o de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y este hombre, que era un cobrador de impuestos, llamado Leví, le hizo un gran banquete en su casa. Y había ahí mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, que las personas quizás socialmente más despreciadas, desprestigiada y alienada o rechazada eran los publicanos, que eran judíos, que cobraban impuestos, que eran empleados del Imperio Romano. Así que los judíos consideraban que estas personas eran traidores a la patria, eran personas que se habían vendido al imperio dominante, que era el Imperio Romano. Y sin embargo Jesús, cuando pasó por ahí donde estaba la mesa, allí estaba Leví. Leví es el mismo Mateo. En el libro de Mateo se menciona su nombre no como Leví, sino como Mateo. Entonces, Mateo o Leví estaba allí sentado en la mesa. Él cobraba los impuestos establecidos por el Imperio Romano. Y muchas veces algunos de estos cobradores de impuestos cobraban más de lo debido. Y algunos se habían enriquecido porque cobraban más impuesto de lo establecido por el Imperio Romano y se lo cobraban a sus conciudadanos. Por eso eran rechazados, menospreciados, odiados. Sin embargo, Cristo escogió a Leví, a Mateo, como uno de sus discípulos y que posteriormente iban a ser los apóstoles, las columnas de la iglesia. Entonces, Leví en gratitud hizo un banquete. Leví, como era un cobrador de impuestos, era un hombre que tenía recursos para hacer un banquete. E invitó a sus compañeros, es decir, a sus compañeros de trabajo, a los demás cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos, las mujeres que eran menospreciadas por ser pecadoras, y a aquellos del pueblo que eran marginados por la élite
por la élite religiosa, se sentían muy bien aceptados, amados por Jesucristo, y por eso acudían a Él y escuchaban de buena gana los mandamientos y la enseñanza de Jesucristo. Mañana, amados hermanos, continuaremos estudiando este evangelio. Hablaremos de cómo fue la reunión de Leví o de Mateo, porque este libro es un libro maravilloso del cual podemos aprender cómo conocer al Señor y su voluntad. Así que lo espero mañana. Mientras tanto, medite en estas cosas, como Dios no hace acepción de personas y ha llamado no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.